En esta conferencia dialogaremos sobre el choque. El choque es un fenómeno multifactorial que ocurre cuando hay anomalías en el aporte y en el consumo de oxígeno. Es una alteración que responde a compromisos micro y macrocirculatorios, alteraciones en parámetros macrohemodinámicos y microhemodinámicos. Dentro de las variables macrohemodinámicas, el gasto cardíaco, junto a sus 4 determinantes, precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca, responde a uno de los parámetros fisiopatológicos más interesantes para poder entender el shock. En estados normales, el cuerpo humano controla múltiples variables, como la frecuencia cardíaca y la presión arterial, para poder mantener una autorregulación y poder asegurar un adecuado flujo sanguíneo a cada órgano para asegurar un aporte de oxígeno que sea consecuente con la demanda tisular. De esta forma, el gasto cardíaco se redistribuye por todo el organismo: 15% al cerebro, 5% a nivel coronario, 25% renal, 25% digestivo, 25% músculo esquelético y 5% hacia la piel. Cuando ocurre un estado de shock, el gasto cardíaco, con la finalidad de asegurar un aporte de oxígeno a las células, se redistribuye hacia las zonas privilegiadas: cerebro, corazón y riñón. Uno de los mecanismos para asegurar esto es el aumento en la liberación de catecolaminas que actuarán en la vasculatura de distintos segmentos del organismo a nivel de receptores adrenérgicos, generando una vasoconstricción que redistribuirá el flujo hacia los órganos críticos. El shock es una de las causas más comunes de ingreso a UCI y tiene una prevalencia en la unidad de cuidados intensivos de aproximadamente el 30%. El choque tiene dos momentos: un momento donde es potencialmente reversible, donde podemos tratarlo y el tratamiento del mismo debe ser temprano, y un segundo momento en el cual llegamos a una zona de irreversibilidad, en la cual la persona va a fallecer. La definición clásica del shock, entendiéndolo como una entidad que se compone por un espectro de signos y síntomas, como alteración del estado mental, frialdad, hipotensión, taquicardia, taquipnea, llenado capilar lento y pulsos periféricos débiles, es una definición anacrónica. El choque debe entenderse como una manifestación potencialmente mortal de la insuficiencia circulatoria, y el shock circulatorio lleva a hipoxia tisular y celular, lo que provoca la muerte y la disfunción de los órganos vitales. Como mencionamos en las primeras diapositivas, los efectos del shock son potencialmente reversibles en las primeras etapas, por lo cual un retraso en el diagnóstico, esperando la aparición de signos de descompensación como hipotensión, taquicardia, taquipnea, entre otros, va a generar un retraso en el inicio oportuno del tratamiento, lo que va a conducir a cambios irreversibles como falla multiorgánica y posteriormente la muerte. Luego de que se instaura una falla en más de 3 órganos, la posibilidad de muerte asciende a más del 90%. Una propuesta pronóstica interesante para el abordaje semiológico del shock es el Mottling Score, que es útil para predecir mortalidad. El Mottling Score
es una puntuación que se fundamenta en la aparición de moteado en la zona de la rodilla. 0 puntos cuando no hay moteado, 1 punto cuando el moteado tiene un tamaño de una moneda por encima de la rodilla, 2 puntos cuando el moteado afecta un área moderada que no excede la rótula, 3 puntos cuando el moteado no excede la mitad del muslo, 4 puntos cuando hay un área muy moteada que no excede la región de la ingle y 5 puntos cuando la área de moteado va más allá de la ingle. Y como ustedes pueden apreciar, a medida que el moteado es más marcado, la mortalidad aumenta. El Motelink Score es una puntuación superior a otros métodos como la medición de los niveles de lactato o la medición de la saturación central de oxígeno, pero es una escala que debe complementarse con otros estudios. Un estudio que vale la pena mencionar es el de la brecha de CO2, que lo mencionaremos más adelante. Como hemos dicho, a menudo el choque se asocia con hipotensión, pero esta no es una condición obligatoria. Y el shock se puede asociar con otros marcadores de hipoperfusión, como los que describimos hace 2 diapositivas. Pero la característica principal del shock es la disminución en el consumo de oxígeno a nivel tisular, con el deterioro consecuente de la fisiología celular normal. Esto cuando no se corrige y no se optimiza el aporte de oxígeno y no se intenta eliminar la causa que está llevando al paciente a ese estado de choque y que está comprometiendo el consumo de oxígeno, va a asociarse irrevertiblemente con una alteración y una detención de las funciones metabólicas que va a llevar a una falla multiorgánica. El choque ocurre cuando el aporte de oxígeno, que lo entendemos como el gasto cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno multiplicado por 10, es de manera sostenida menor al parámetro normal. El parámetro normal para el aporte de oxígeno es de 800 a 1100 mililitros por minuto. El aporte de oxígeno también lo podemos entender matemáticamente como el índice de aporte de oxígeno. Y el índice de aporte de oxígeno es igual al índice cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno multiplicado por 10, que en condiciones de normalidad es de 500 a 600 mililitros minuto por metro cuadrado. A su vez, el índice cardíaco lo podemos calcular a partir de la superficie corporal y a partir del gasto cardíaco, entendiendo que la superficie corporal en un adulto es igual al peso en kilogramos multiplicado por 0.02 sumado 0.4 y el índice cardíaco suele oscilar entre 2.2 a 4.4 litros minuto por metro cuadrado. Ahora, recordemos que no existe el concepto de gasto cardíaco normal y el gasto cardíaco es una medida macrohemodinámica que se adapta a la situación particular del paciente y esto hace parte de una de las verdades de la monitoría hemodinámica según Pinsky. El gasto cardíaco normal no existe, el edema periférico es una condición estética, la hipotensión y la taquicardia siempre son patológicas y una elevación en la presión venosa central es indicativo de que algo está mal o algo está por fuera de lo normal. En cuanto a el consumo de oxígeno matemáticamente se entiende como el gasto cardíaco multiplicado por el delta de contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno multiplicado por 10, o también lo podríamos entender
como gasto cardíaco multiplicado por la hemoglobina multiplicado por la saturación arterial de oxígeno menos la saturación venosa de oxígeno multiplicado por 1.34. Vale la pena mencionar que el valor normal del mismo ronda los 150 a los 300 mililitros por minuto. También lo podemos indexar y hablaríamos entonces de IDIO 2, que sería la multiplicación del índice cardíaco por el delta arteriovenoso multiplicado por 10, que en condiciones fisiológicas ronda los 100 a 180 mililitros minuto por metro cuadrado. Cuando nosotros hablamos del contenido arterial de oxígeno, que si ustedes se percatan es la fórmula magna de la cual aparecen o a partir de la cual se desdoblan en conjunto con el gasto cardíaco o el índice cardíaco las demás fórmulas, llama la atención los números 1.34 y 0.0031. El 1.34 representa la porción de oxígeno que está unido a la hemoglobina, mientras el 0.0031 representa la porción de oxígeno que está libre en la sangre. Es por ello que el 1.34 lo multiplicamos por la saturación de oxígeno y la hemoglobina, dado que representa la porción de oxígeno fija a la hemoglobina, y el 0.0031 lo multiplicamos por la presión arterial de oxígeno o por la presión venosa de oxígeno en caso de que estemos calculando el contenido venoso de oxígeno, que representa la porción libre del oxígeno en sangre. En condiciones de normalidad, el contenido arterial de oxígeno ronda los 20 miligramos por decilitro y el contenido venoso de oxígeno ronda los 15 miligramos por decilitro. Otra fórmula importante que debemos comprender para tener un acercamiento fisiopatológico adecuado del choque es el RE o la tasa de extracción de oxígeno, que la podemos entender matemáticamente de dos formas, como la saturación arterial de oxígeno menos la saturación venosa de oxígeno, o como la diferencia arteriovenosa de oxígeno sobre el contenido arterial de oxígeno multiplicado por 100. Y la tasa de extracción representa la cantidad de oxígeno que es extraída en cada ciclo cardíaco. En condiciones de normalidad se encuentra por debajo de 30%, pero en los estados de reposo profundo puede llegar a ser tan pequeña como 5 a 10%. Vamos a poner un ejemplo en el contexto del choque séptico. En el choque séptico puede ocurrir un comportamiento, un fenómeno muy interesante y es un marcador de mal pronóstico. El fenómeno es que cuando nosotros medimos las saturaciones venosas de oxígeno, vamos a evidenciar que las saturaciones venosas de oxígeno en los estadios avanzados de choque séptico se puede encontrar en el límite superior o con valores suprafisiológicos. Esto es un marcador de mal pronóstico. ¿Por qué? Primero, porque está asociado a disoxia tisular. Esto significa que la tasa de extracción es tan baja y la célula está tan fatigada que el paciente va a tener un estado de irreversibilidad en el cual el consumo de oxígeno va a ser tan bajo que cuando midamos el mismo en el componente venoso del sistema, va a haber una elevación del mismo en el circuito venoso. Es mejor entender el choque como una utilización subóptima de oxígeno secundaria a una reducción del oxígeno disponible para las células o la incapacidad para utilizar el oxígeno entregado por el flujo sanguíneo. El choque entonces es una alteración del balance entre la oferta y la demanda de ATP. Y esto puede ser por múltiples fenómenos tanto microcirculatorios como macrocirculatorios. Puede deberse a una disminución del gasto cardíaco, anemia, fatiga celular, bloqueo mitocondrial secundario a la ingestión de un agente tóxico como el cianuro que bloquea la cadena de electrones,
una perfusión disminuida, etcétera, etcétera. Y esto se va a asociar con la clasificación de Weil para choque que vamos a describir a continuación. Sin importar la causa, si el shock no se trata de inmediato, vamos a entrar a un estado de irreversibilidad donde el paciente va a fallecer. Y esto se debe a que cuando empieza a perderse ATP, que es la moneda energética del cuerpo, se pierde la funcionalidad de las bombas transmembranas y se induce alteraciones celulares. Hay dos tipos grandes de choque: los choques de bajo gasto, que son 3, y los choques de alto gasto, que son los distributivos. El choque más común epidemiológicamente hablando es el distributivo, que a su vez tiene varios subchoques. El más común es el séptico, pero encontramos otros como el neurogénico o el tóxico. La clasificación de Weil es la clasificación, valga la redundancia, clásica sobre el shock, donde se entiende como un fenómeno que se puede explicar por alteración en los 4 determinantes del gasto cardíaco. Hablamos de un shock hipovolémico, en el cual hay un compromiso de la precarga, el más común es el hemorrágico. Hablamos de un shock cardiogénico, cuando el compromiso es en la bomba, y hablamos de un shock obstructivo, cuando el compromiso será en la poscarga. Finalmente, se habla de un choque distributivo cuando nos encontramos un corazón hiperdinámico, en el cual hay un compromiso claramente de la frecuencia cardíaca, y nos vamos a encontrar signos de hiperdinamia, como un gasto cardíaco elevado. El choque hipovolémico representa el 16% de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos y se debe a una pérdida de líquido interno o externo. El gasto cardíaco va a ser bajo por la disminución en la precarga y vamos a encontrar una presión de llenado disminuida con volúmenes diastólicos finales bajos. La resistencia vascular sistémica va a estar elevada como fenómeno compensatorio, la presión arterial media va a estar normal o baja en los estadios finales y la saturación venosa de oxígeno va a ser baja. En el choque cardiogénico vamos a ver una presión de llenado elevada, al igual que en el choque obstructivo. Los volúmenes diastólicos finales del choque cardiogénico van a estar elevados, mientras que en el obstructivo va a encontrarse un volumen diastólico final disminuido en la mayoría de las noxas, excluyendo el embolismo pulmonar, donde se va a encontrar elevado. La resistencia vascular sistémica en el shock cardiogénico y obstructivo va a ser elevada. La presión arterial media en el choque cardiogénico puede estar alta, normal o baja. En el obstructivo vamos a encontrarla disminuida. Y la saturación venosa de oxígeno en ambos contextos particulares va a ser baja. El shock cardiogénico tiene una prevalencia, al igual que el shock hipovolémica, del 16%, y la disminución del gasto cardíaco en este contexto particular se debe a una caída de la inotropía que puede responder a múltiples fenómenos etiológicos como el infarto agudo de miocardio y la falla cardíaca. El choque obstructivo es el tipo de shock menos frecuente, representa el 2% y se debe en esencia a una disminución de la salida del flujo, como ocurre en el taponamiento cardíaco, la embolia pulmonar o el neumotórax a tensión. Hay una obstrucción en el flujo de salida ventricular o en el flujo de salida de los vasos. El gasto cardíaco en este contexto va a estar disminuido a expensas de una caída en la precarga por la obstrucción, por ejemplo, neumotórax a tensión, o por un aumento de la poscarga, por ejemplo, una embolia pulmonar. En este caso, la resistencia vascular sistémica va a ser alta con la finalidad de intentar de manera compensatoria mantener una presión arterial media. Finalmente, el shock distributivo es el más común de los shock. 64% de los shock que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. De ellos, el 62% responden a una etiología séptica y el 2% son choques distributivos no sépticos, como el shock anafiláctico, el shock neurogénico, el shock medular
o el shock secundario a toxidromes. Este tipo de shock se caracteriza por vasodilatación sistémica debido a la liberación de factores inflamatorios, como ocurre en la sepsis o en la anafilaxia, y a una disminución del tono simpático en el contexto del shock neurogénico. En este contexto particular, el gasto cardíaco se va a encontrar elevado por un estado de hiperdinamia. La saturación venosa de oxígeno va a ser alta en los estadios finales debido a que la tasa de extracción va a ser muy baja y el DO2 se va a encontrar elevado por un aumento del gasto cardíaco. En cuanto a otras variables estáticas como la presión venosa central, esta puede ser baja o normal, y la presión arterial media, dadas las bajas resistencias vasculares sistémicas, va a ser baja. Cada patrón de choque tiene características clínicas y características ecocardiográficas a destacar. Características ecocardiográficas del choque hipovolémico: cámaras cardíacas pequeñas, contractilidad preservada, y podemos encontrar también signos clínicos sugestivos del mismo, como la presencia de un kissing heart. El kissing heart lo habíamos descrito en la charla sobre ecografía cardíaca focalizada o POCUS. Otras anomalías que podemos encontrar son disminuciones significativas del diámetro de la vena cava inferior, asociadas con una colapsabilidad superior al 50%. Recordemos que el estudio ecográfico de la vena cava es un estudio comparativamente indirecto con los niveles de PVC. Si bien el diámetro normal de la vena cava es menor de 2.1 centímetros y la colapsabilidad normal es superior al 50%, si nosotros utilizamos este parámetro en conjunción con otros hallazgos ecocardiográficos o con signos clínicos como frialdad, palidez, taquicardia y aumento de la frecuencia respiratoria, podemos utilizar más argumentos a favor de la identificación de un choque hipovolémico. En cuanto a los hallazgos ecocardiográficos del shock cardiogénico, podemos encontrar cámaras cardíacas dilatadas o contractilidad deteriorada. Y en cuanto a los signos clínicos, podemos hallar frialdad, disnea, edema periférico y distensión venosa yugular. En cuanto a las características ecocardiográficas del shock obstructivo, en el taponamiento vamos a encontrar efusión pericárdica que compromete la diástole. Podemos hallar ventrículos derechos e izquierdos anómalos. En el caso del neumotórax a tensión vamos a ver cámaras cardíacas pequeñas por el efecto compresivo que tiene la acumulación de aire dentro de la cavidad torácica, pero en el embolismo pulmonar vamos a ver una dilatación del ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo pequeño. Recordemos que en la embolia pulmonar hay un aumento de las presiones intracavitarias del ventrículo derecho que condiciona un desplazamiento del septum que termina por colapsar el ventrículo izquierdo, y esto podría configurar un signo que habíamos descrito también en la charla de POCUS, que se conoce como signo de la D. Clínicamente vamos a hallar distensión venosa yugular, taquicardia y aumento de la frecuencia respiratoria. Recordemos que los signos clínicos son manifestaciones que podemos hallar tanto en estados tempranos y tardíos, son más marcados en los estadios tardíos y responden a fenómenos compensatorios. Ecocardiográficamente en el shock distributivo vamos a ver unas cámaras cardíacas normales y una contractilidad preservada, a menos que el paciente en el contexto del choque séptico experimente una cardiomiopatía séptica. Clínicamente va a ser importante la identificación de piel moteada, taquicardia, elevación o disminución de la temperatura corporal. El aumento usualmente lo encontramos en las etapas prematuras del choque séptico y responde a esa liberación de factores inflamatorios. Esto también puede ocurrir en el choque anafiláctico. En cuanto al reconocimiento del choque, también es importante hablar del delta de CO2 venoarterial.
Existe una propuesta en la literatura que se conoce como la fórmula del delta de CO2 venoarterial sobre el contenido arteriovenoso de oxígeno. Esto está relacionado directamente con parámetros microcirculatorios y en condiciones normales este no debe ser mayor a 1. Cuando es mayor a 1.7 es un indicativo de mal pronóstico y cuando es mayor de 1 es un indicativo de que la célula está empezando a adoptar un metabolismo anaeróbico, dado que esta fórmula matemática, que es delta de CO2 venoarterial sobre contenido arteriovenoso de oxígeno, es una fórmula matemática o es una expresión matemática de la relación que existe entre la producción de dióxido de carbono y la utilización de oxígeno. Otro parámetro importante u otra propuesta es el delta de la presión de dióxido de carbono, el delta venoarterial. Este delta no debe ser mayor de 6 y cuando encontramos valores superiores a 6 milímetros de mercurio, esto nos puede indicar una alteración, como veremos más adelante, del gasto cardíaco o una alteración a nivel de la relación entre el aporte y el consumo de oxígeno. Vamos a hablar sobre algunas herramientas diagnósticas del choque, sus ventajas y sus limitaciones, empezando con los signos clínicos. La ventaja de este acercamiento diagnóstico es que está disponible en la cabecera del paciente y es fácil de detectar. Su límite es una baja especificidad. En cuanto al lactato, el lactato es un buen marcador de hipoperfusión tisular, está disponible en el análisis de gases en la sangre arterial, tiene un valor pronóstico confiable y su aumento a lo largo del tiempo tiene un valor pronóstico. El aclaramiento del lactato es igual al lactato inicial menos el lactato de control sobre el lactato inicial por 100 y el valor de corte es de 10%. El aclaramiento del lactato en conjunción con el delta de CO2, de la presión de CO2, es útil para poder evaluar el pronóstico del paciente. Aunque el estudio Andrómeda mostró que la medición del llenado capilar podría ser superior a el seguimiento con aclaramiento de lactato. Sin embargo, lo ideal en el contexto clínico es tener un acercamiento mediante la utilización de todas las herramientas diagnósticas. En relación a la saturación central venosa de oxígeno o la saturación venosa de oxígeno, la gran ventaja de este enfoque es que está disponible en el análisis de gases en sangre arterial y es un buen marcador de deuda de oxígeno en condiciones de DO2 bajo. Los límites es que los valores normales no garantizan una adecuada perfusión, como habíamos visto cuando hablábamos del fenómeno que ocurre en el shock distributivo, y es la elevación de la saturación venosa de oxígeno debido a una utilización subóptima del oxígeno que está siendo aportado por una disminución precisamente en el consumo del mismo. La brecha de CO2 tiene como ventaja que está disponible en el análisis de los gases arteriales y está correlacionado con parámetros micro y macrohemodinámicos. En la macrohemodinamia está relacionado con el gasto cardíaco y en los microhemodinámicos con el metabolismo. El límite es que las alteraciones del pH y la temperatura pueden afectar su interpretación y los análisis de los gases en sangre arterial deben interpretarse exactamente al mismo tiempo. En relación al cociente respiratorio, que podríamos estudiarlo a partir del delta del contenido venoarterial de oxígeno sobre el contenido arteriovenoso de oxígeno. Recordemos que la fórmula del contenido arterial de oxígeno es 1.34, que representa la porción ligada de oxígeno a la hemoglobina multiplicado por la saturación arterial de oxígeno multiplicado por la hemoglobina, más el resultado de 0.0031 multiplicado por la PaO2, 0.0031 representa la porción libre de oxígeno en sangre. Tiene como ventaja que es un marcador confiable de la producción anaeróbica de dióxido de carbono y puede predecir la respuesta en términos de consumo de oxígeno.
La gran desventaja es que el contenido de CO2 es complejo de calcular en la cabecera del paciente. Finalmente, los estudios ecocardiográficos tienen como ventaja que están disponibles en la cabecera del paciente y es un abordaje útil para identificar los distintos tipos de choque. Y esto lo podemos hacer a través de protocolos ecográficos que ya hemos descrito en otras conferencias, como el protocolo Roche o el protocolo FALS. El protocolo FALS tiene una ventaja muy importante, aunque no está validado en estudios clínicos a gran escala, y es el hecho de que nos permite predecir respuesta a volumen. La gran desventaja es que es operador dependiente y no brinda información funcional. Y otra gran desventaja, aunque no la encontramos en el texto de Pinsky, es que no todos los sitios, y esta es una realidad en los países como Colombia, tienen una disponibilidad de ecógrafo en todo momento. Vamos a hablar ahora sobre los modelos fisiopatológicos del choque, empezando con la sepsis. La sepsis ha evolucionado conceptualmente, pasando desde el modelo de Bonn y la teoría del caos, que la podemos ver descrita en el artículo clásico conocido como Sir Isaac Newton, que nos hablaba de un SIRS, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un CARS, que nos hablaba de una reacción antiinflamatoria sistémica, y un MARCS, que nos hablaba de un síndrome de respuesta antagónica mixta. Esto todo de la mano con la teoría del caos. Sin embargo, actualmente esto es anacrónico y no debemos considerarlo una teoría fisiopatológica óptima, dado que tiene muchas limitaciones. Es más adecuado hablar de la interpretación fisiopatológica que Hodgkins plantea en una revisión publicada en Nature en junio del 2016, entendiendo la sepsis como una condición en la cual hay una activación del sistema inmune innato por patrones moleculares asociados a patógenos como la glicoproteína de manosa, los betaglicanos, el lipoarabinomanano, la cubierta de manosa, el TDM, la flagelina, los peptidosglicanos, los lipopéptidos, los lipopolisacáridos, el taxol, el RNA de doble cadena, entre otros, y patrones moleculares asociados al daño, como la HMGB1, la S100A7, la S100A8, la S100A9, etc. Los PAMs y los DAMPs se unen a los receptores tipo TOL, a los receptores NOC, RIG o a los receptores de lectina de unión a manosa y depuradores, entre otros. Esto activa múltiples vías de señalización que conducen a la expresión de varias clases de genes comunes que están involucrados en la inmunidad adaptativa, la inflamación y el metabolismo celular. El reconocimiento de componentes bacterianos, virales, fúngicos y también de componentes asociados al daño tisular conducen al reclutamiento de intermediarios proinflamatorios, lo que resulta en la fosforilación de proteínas activadas por mitógenos, MAC, K, Janus quinasa o JAK, o transductores de señales y activadores de la transcripción, STATs, y también del NF-κ-beta, como habíamos descrito en una conferencia sobre modelos fisiopatológicos de la sepsis. Estos intermediarios se encargan de iniciar la expresión de genes de activación temprana, y esto potencia la liberación de citoquinas asociadas con la inflamación como el TNF, el interferón de tipo 1, la interleuquina 12, la interleuquina 18 y otros interferones. Y estas citoquinas se encargan de iniciar una cascada para liberar más citoquinas y quimioquinas como la interleuquina 6, la interleuquina 8, el interferón gamma, también quimioquinas como la CCL2, la CCL3 y la CXCL10. Además, esto suprime componentes de la inmunidad adaptativa. Y la actividad o la activación de estos receptores innatos también va a llevar a una activación del sistema de complemento y una inducción de la coagulación. También va a llevar a una mayor expresión de selectinas y moléculas de adhesión.
va a llevar a una alteración en la expresión de moléculas procoagulantes y anticoagulantes como la trombomodulina, el factor tisular, el factor de von Willebrand, la PAI y la proteína C activada. Esto va a hacer que el endotelio adquiera propiedades procoagulantes. En la sepsis, los cambios en la inmunidad adaptativa, exacerbados por la presencia de células polimorfonucleares con fenotipo inmaduro, va a llevar a condiciones deleterias a largo plazo, como una mayor probabilidad de segundo pico séptico y una mayor mortalidad. Esto es lo que configura otra problemática dentro de la fisiopatología de la sepsis, y es que si bien la fisiopatología de la sepsis inicia en un contexto prehospitalario y es detonada por la presencia de algún patógeno infeccioso, también es un modelo que no culmina con el egreso del paciente de el nosocomio, sino que se prolonga en el tiempo durante los meses y años. Los pacientes sépticos y los pacientes posépticos tienen células disfuncionales. Un ejemplo de ello son los monocitos, que son incapaces de producir luego de determinado momento, gracias a fenómenos de modificación del metabolismo celular, citoquinas, y son incapaces de tener una adecuada presentación de antígenos. Además, el paciente séptico y poséptico tiene un incremento en el número de células supresoras mieloides derivadas de neutrófilos, y esto lleva a una respuesta antimicrobiana defectuosa. Además, las células en esta población pierden la capacidad de producir trampas para atrapar gérmenes. Son pacientes que a la larga van a terminar por desarrollar una predilección por la liberación de interleuquina 10 y TFG-beta, que son moléculas antiinflamatorias. También la sepsis causa que las células del estroma y las células presentadoras de antígenos incrementen la expresión de proteína de ligando 1 de muerte celular de células T al receptor PD1 o el receptor de la proteína inhibitoria de muerte celular programada. Esto induce a varios fenómenos interesantes como la supresión de los linfocitos T, y todo esto va a hacer que las células T adopten un fenotipo TH2, o sea, antiinflamatorio. Finalmente, recordemos que los pacientes con sepsis tienen una mayor apoptosis de linfocitos T, linfocitos B y células dendríticas. Todo esto lleva a un estado de linfopenia. En conclusión, el paciente séptico y poséptico tiene una inmunoparálisis o una inmunoquiescencia. Otra característica de la sepsis es la disfunción endotelial. Recordemos que en condiciones normales el endotelio evita la extravasación de líquido a los compartimientos y evita la generación de terceros espacios. Además, el endotelio en condiciones normales es anticoagulante y tiene la capacidad de regular el flujo de sangre, de gases, de agua, de solutos, de lípidos, de proteínas y de macromoléculas hacia la microcirculación. En la sepsis ocurre una desregulación de los circuitos de comunicación de las células. Además, se adopta un patrón de choque donde colapsan las metarteriolas para poder redistribuir el flujo desde zonas con muchos receptores adrenérgicos como la piel hacia zonas con pocos receptores adrenérgicos como el cerebro del corazón, donde va a predominar la vasodilatación para optimizar el consumo de oxígeno, entre comillas, optimizar el aporte de oxígeno. En condiciones normales, el endotelio cubre los capilares y evita la exposición de las fibras de colágeno, de factor tisular, de factor de von Willebrand y de factor 7. En el séptico, todos estos factores que acabo de describir se exponen, y el colágeno en este contexto particular inmediatamente se une y polimeriza el factor de von Willebrand, activando las plaquetas por vía de la glicoproteína 1 beta. Al tiempo, el factor tisular y el factor 7 circulante activa la coagulación por vías extrínsecas. En condiciones fisiológicas, la integridad del endotelio se mantiene gracias al citoesqueleto celular, que recordemos está compuesto por actina, además de moléculas de adhesión y de proteínas de soporte. Pero estas estructuras se alteran en respuesta a la adhesión plaquetaria y también gracias a la presencia de neutrófilos. La sepsis, en resumen,
altera la contigüidad del glucocálix e incrementa la permeabilidad endotelial, y esto contribuye a la falla renal, la falla respiratoria y la falla hepática del séptico. También muchos factores que se encargan de regular la expresión de las uniones y de los polímeros de actina, entre ellos las proteínas G unidas a las GTPasas conocidas como ROA y RAC1, se alteran. La ROA se encarga de inducir la ruptura de los filamentos de actina e internaliza la caderina E, y esto resulta en ruptura endotelial. En cambio, la ruta de señalización RAC1 tiene como función estabilizar el citoesqueleto de actina y prevenir la apoptosis. Durante la sepsis esto se altera, y durante la sepsis también la generación de trombina activa el receptor activado por proteasa 1, que es el PAR1, y esto promueve la ruta de señalización ROA-GTPasa, rompiendo más el endotelio, mientras que la PAR2 se encargaría de activar la ruta RAC1, y todo esto se pierde en el séptico. Por eso es que el paciente séptico tiene una gran mortalidad. Y todo esto nos lleva a hablar del concepto de reanimación dirigida al glucocálix, que es un concepto que podemos ver en una publicación de Milford citada en la parte inferior, una publicación del año 2019. Y esto también lo podemos entender a partir de un concepto planteado por Woodcock y Woodcock en el año 2012, y es el concepto del punto J. El glucocálix, entonces, como hemos descrito, es una red de proteoglucanos, sindecano, glipicano, glicosaminoglicanos, heparansulfato, sulfato de condroitina e hialurano, y el glucocálix es el regulador principal de la función endotelial, como el espacio subglucocálix, y el espacio subglucocálix en condiciones fisiológicas, cuando el endotelio está intacto, se mantiene libre de proteínas. El glucocálix endotelial es un factor determinante de la conductividad hidráulica, y la conductividad hidráulica la definimos como la facilidad con la que el agua pasa por la pared del vaso. Y el glucocálix endotelial reduce la conductividad hidráulica, pero cuando se instaura alguna endoteliopatía, como la endoteliopatía del paciente séptico, en conjunto con la presencia de interleuquinas y de factores vasodilatadores como el óxido nítrico, que en la sepsis aumentan, desplazan el punto J. Y el punto J, precisamente, es un punto de corte que está relacionado con la conductividad hidráulica. Cuando el punto J se desplaza a la derecha, hay una mejor respuesta a volumen y hay poca extravasación. Sin embargo, el endotelio dañado hace que el punto J se desplace hacia la izquierda, por lo cual todos los líquidos pierden su poder expansor. Y es precisamente por eso que la administración de cristaloides en el paciente séptico, si se analiza desde esta perspectiva, no tiene mucho sentido fisiopatológico, a menos que el paciente tenga un componente séptico importante. Y es precisamente por esta explicación fisiopatológica que los coloides pueden ser peligrosos en el paciente séptico, porque los coloides en esta situación, donde el punto J se desplaza hacia la izquierda, atraviesan fácilmente el glucocálix y producen edema tisular. También recordemos que la sepsis se caracteriza por ser una coagulopatía trombótica que es secundaria inicialmente a una inmunotrombosis, y esa inmunotrombosis en un inicio tiene una respuesta protectora, porque es una inmunotrombosis que intenta aislar el patógeno con la finalidad de reconocerlo y destruirlo. Sin embargo, en la sepsis este fenómeno es exagerado, y la inflamación sistémica que es inducida por el patógeno, que es resultado de una producción de citoquinas proinflamatorias, que es resultado de una endoteliopatía por una respuesta inmunológica alterada en el huésped, induce a la expresión endotelial y en los monocitos de factor tisular, y esto genera trombina y convierte el fibrinógeno en fibrina. Además, también los fosfatos de la bacteria causan una inhibición de la fibrinolisis, y todo esto genera un estado donde la generación de trombina es mayor a la degradación de fibrina, y lleva a un estado
de daño endotelial. En la sepsis también aumenta la producción de inhibidores como el PAI-1 y también como el TAFI, que es el inhibidor de la fibrinólisis activada por trombina. También disminuye la TPA en el paciente séptico. Y los anticoagulantes naturales como la proteína C, la trombomodulina, la proteína S y la antitrombina disminuyen su eficiencia. También durante la sepsis, la respuesta inmunitaria hace que los neutrófilos liberen NETs y los NETs tienen efectos procoagulantes conocidos. El segundo modelo fisiopatológico que debemos mencionar es el modelo fisiopatológico del choque hipovolémico, que el ejemplo prototípico es el choque hemorrágico y es el choque que vamos a analizar. El choque hemorrágico es un tipo de choque hipovolémico en el cual la pérdida de sangre lleva a una entrega inadecuada de oxígeno, que está determinada, como dijimos en un inicio, por la ecuación de O2, que es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10, que en condiciones de normalidad, recordemos, debe ser entre 800 a 1100 mililitros minuto. Y precisamente la pérdida sanguínea, que puede ser resultado de trauma, de hemorragia materna, de hemorragia gastrointestinal, perioperatoria o ruptura del aneurisma, lleva al choque hemorrágico. El choque hemorrágico de origen traumático es un choque hemorrágico que tiene una mortalidad del 30% y es uno de los tipos de choque más comunes dentro de los choques hemorrágicos. La fisiopatología del choque hemorrágico es compleja porque no solamente es hipovolemia, si bien la hipovolemia lleva a varias consecuencias como la disfunción del sistema nervioso y la disminución del aporte de oxígeno, sino que otros factores adicionales como la disminución en el aporte de oxígeno termina a llevar a hipoperfusión y ocasiona isquemia tisular, y esa isquemia tisular lleva a liberación de toxinas. Y ese estado en el cual no puede satisfacerse el metabolismo aeróbico hace que las células se movilicen hacia un metabolismo anaeróbico y esto lleva a una deuda de oxígeno, un aumento de los niveles de lactato, un aumento de los fosfatos inorgánicos y un aumento de los radicales de oxígeno. Y este estado de estrés hace que se liberen patrones moleculares asociados al daño, los DAMPs o las alarminas, como el ADN mitocondrial. Y todo esto incita a una respuesta inflamatoria sistémica relativamente similar al choque séptico. Y a nivel tisular esto se ve exacerbado por la necrosis, por la ruptura de la membrana, por la apoptosis, por la necroptosis y también por otros factores como la hipovolemia característica de este tipo de choque y la vasoconstricción que empieza a causar daño de órganos diana como los riñones, el hígado, el intestino y el músculo esquelético, conduciendo a una falla multiorgánica. Además, la hipoperfusión también lleva a anoxia cerebral y el compromiso del aporte de oxígeno a nivel miocárdico puede llevar a arritmias fatales. Y a nivel endotelial se promueve la formación de trombos y hay una oleada de catecolaminas que induce nuevamente a una endoteliopatía a través de la destrucción sistemática del glucocáliz. Y en la zona de sangrado se empiezan a activar mecanismos de hemostasia primaria y secundaria, y distalmente a la zona de sangrado empieza a aumentar la actividad fibrinolítica para poder prevenir la trombosis microvascular. Sin embargo, todo esto desde un momento donde ya empezamos a entrar al estado de irreversibilidad, lleva a un exceso de la actividad de la plasmina y lleva a un estado de hiperfibrinólisis patológico que se termina por asociar a una coagulopatía intravascular diseminada. También existen otros factores iatrogénicos como la sobrereanimación con cristaloides que lleva a la dilución de los factores de coagulación, la exacerbación de la hipotermia, el empeoramiento de la acidosis, el agotamiento de las reservas energéticas y la disminución del transporte de oxígeno. Además, durante el choque se generan también respuestas de la inmunidad innata, proinflamatoria y antiinflamatoria, que se regulan hacia el alza, mientras que los genes de la inmunidad adaptativa se desregulan a la baja. Y finalmente el paciente con un choque hipovolémico termina confluyendo a un estado de inmunoparálisis similar al estado del paciente séptico. El choque hemorrágico debe clasificarse, para eso tiene gran utilidad la clasificación de el Colegio Americano de Cirugía. Como habíamos visto en un inicio, la hipotensión es un marcador tardío
de choque. Y en el contexto del choque hemorrágico, la hipotensión es un indicador de que se ha perdido más del 30% del volumen sanguíneo, ¿sí? Por lo cual se debe prestar atención a señales sutiles de shock como taquipnea, pulsos periféricos lábiles, taquicardia, extremidades frías, moteado, diaforesis, ansiedad, entre otros. Recientemente también se ha introducido un concepto que inicialmente era más empleado en el ámbito de la pediatría, que es el concepto de choque compensado. En cuanto al choque cardiogénico, vamos a describirlo desde el infarto agudo de miocardio, donde hay una disminución del flujo sanguíneo coronario que lleva a un gasto cardíaco disminuido, un aumento de la presión telediastólica ventricular y un aumento de la presión venosa pulmonar, una congestión pulmonar, un aumento de la PVC, un edema pulmonar y una alteración en la relación o la proporción BQ, ventilación-perfusión, que lleva a hipoxemia, hiperestimulación del sistema nervioso simpático, liberación de noradrenalina y adrenalina, aumento de las hormonas de estrés como glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, aumento de los ácidos grasos libres en sangre con un consecuente aumento en la oxidación de los ácidos grasos, un aumento en el consumo de oxígeno, una incapacidad de metabolizar los ácidos grasos en el citosol, por lo cual esos ácidos grasos empiezan a acumularse y promueven la apertura de los canales de calcio y la inestabilidad de la membrana plasmática, causando arritmias y disminuyendo más el oxígeno que se está aportando a la mitocondria, como podemos ver en esta diapositiva. Y todos estos fenómenos en el contexto del choque cardiogénico terminan por llevar a un desacople de la excitación y la contracción. Y también cuando nosotros hablamos de modelos fisiopatológicos del choque, debemos hablar de la curva de autorregulación de la presión arterial, con el objetivo pues de mantener dentro de la zona de autorregulación un aporte de oxígeno óptimo. Recordemos entonces que esta curva particular de autorregulación de la presión arterial varía dependiendo del órgano en cuestión. Por ejemplo, en el cerebro, cuando cae la presión arterial media a menos de 50 milímetros de mercurio, se lleva a una isquemia cerebral generalizada. En el riñón esto empieza a ocurrir cuando la presión arterial cae por debajo de 80 milímetros de mercurio, donde se activan vasoreceptores de la arteriola aferente que empiezan a sensar por esa presión arterial media baja una menor entrega de cloro y sodio, y esto termina por estimular a las células granulosas para poder secretar renina. Y esto lleva a una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona como respuesta de compensación, y la aldosterona empieza a promover la reabsorción de sodio, y por un efecto donde el solvente sigue al soluto, también se aumenta la reabsorción de agua y esto aumenta el retorno venoso. Y si bien este fenómeno compensatorio que ocurre inicialmente tiene como finalidad mejorar el gasto cardíaco, ese incremento en la precarga en un corazón infartado lleva a dilatación, lleva a un aumento mayor de las presiones telediastólicos y lleva a el desarrollo de un círculo vicioso que termina por exacerbar el problema de bomba y termina por exacerbar el edema pulmonar que el paciente con choque cardiogénico suele desarrollar. Finalmente, ese gasto cardíaco bajo lleva a una perfusión insuficiente en el intestino, una desviación a nivel esplácnico del flujo sanguíneo, una isquemia de las vellosidades intestinales, un aumento de la permeabilidad paracelular, y todo esto lleva a una translocación de bacterias gram negativas, una liberación hematógena de toxinas como los lipopolisacáridos, y esta liberación hematógena de endotoxinas como lipopolisacáridos termina por hacer que el choque cardiogénico adopte un fenotipo que recientemente se ha descrito en la literatura, y es un fenotipo de choque cardiogénico con resistencias vasculares sistémicas disminuidas. Y este patrón, que es un patrón que finalmente empieza a llevar al paciente con choque cardiogénico a un choque mixto, en el cual tenemos un componente hemodinámico muy similar al que desarrolla el paciente séptico, termina por llevar a un aumento en la secreción de óxido nítrico, un aumento en la liberación de prostaglandinas, una secreción de interleuquina 8, interleuquina 1, interleuquina 6, proteína C reactiva, TNF-alfa, y a una activación del complemento, y lleva a una hiperestimulación de la vía del sistema inmune innato.
o sea, lleva a una hiperestimulación de células natural killer, neutrófilos, macrófagos, células endoteliales, y lleva también a una hiperestimulación de la vía adquirida del sistema inmune innato, que son los linfocitos T, los linfocitos B, pero esto se hace en el contexto de una respuesta TH1, que es una respuesta proinflamatoria. Y si vamos a hablar del modelo fisiopatológico del choque cardiogénico, es obligatorio hablar del ciclo mecánico y del ciclo eléctrico. Recordemos que el ciclo cardíaco, como concepto, compete a los eventos mecánicos, a los eventos sonoros y a los eventos de presión que están relacionados con el flujo de las cavidades cardíacas en relación a la contracción y la relajación. Y tenemos dentro de esta curva de presión y de volumen varios momentos. Un momento que va de la A a la B, que representa el llenado pasivo y activo de la cámara ventricular. Aquí al final podemos ver la patada auricular, que es responsable del llenado activo de los ventrículos, porque el llenado de los ventrículos en esencia es un fenómeno pasivo en un 80%, y este llenado activo es un fenómeno que representa más o menos el 20% del llenado del ventrículo. El punto desde el B a la C es la contracción ventricular isovolumétrica. Acá podemos ver que las válvulas están cerradas. En la C se abre la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Del punto C al punto D vemos una pendiente de expulsión ventricular rápido, y de acá de este punto hasta este punto vemos una pendiente descendente que es responsable de la expulsión ventricular lenta, y finalmente de la D a la A vemos la relajación ventricular isovolumétrica. En condiciones normales, el bucle presión-volumen es trapezoidal y es redondo hacia arriba, como vemos acá, y el bucle está delimitado por la relación presión-volumen al final de la sístole y la relación presión-volumen al final de la diástole, que la podemos apreciar en estos dos puntos. Hay varias siglas que debemos mencionar, como por ejemplo lo es la sigla EES, que representa la pendiente, la sigla VO, que representa el volumen de sangre que es requerido para llenar el ventrículo antes de que aumente la presión, o sea, es el volumen no estresado. La relación presión-volumen al final de la sístole cambia cuando cambia la contractilidad. Me explico. Los aumentos en la contractilidad desplazan la relación presión-volumen al final de la sístole hacia arriba y hacia la izquierda, y aumentan la pendiente sin cambiar el volumen estresado. Es el BO que vemos acá. Ahora, la relación presión-volumen al final de la diástole indica el grado de relajación, es lo contrario a la relación presión-volumen de sístole. Y se relaciona entonces la relación presión-volumen al final de la diástole con las propiedades ventriculares pasivas, o sea, las propiedades cuando los enlaces de actina y de miosina están desacoplados, cuando los miocitos están completamente relajados. La miocardiopatía restrictiva, la miocardiopatía hipertrófica y las enfermedades infiltrativas del corazón desplazan la relación presión-volumen al final de la diástole hacia la izquierda, o sea que indican una disfunción diastólica, mientras que las miocardiopatías dilatadas lo desplazan hacia la derecha. La elastancia arterial efectiva es la sigla que vemos acá como EA, y la elastancia arterial efectiva es básicamente la pendiente que conecta el volumen telediastólico con la presión de volumen telesistólico. Y la elastancia arterial efectiva es un concepto que se relaciona con la resistencia periférica total y con la frecuencia cardíaca. El punto de intersección entre la relación presión-volumen al final de la sístole y la línea de elastancia arterial efectiva determina algo muy importante, y es el equilibrio entre las presiones, los flujos y el volumen sistólico en el ventrículo y la vasculatura. Esto se conoce como punto de acoplamiento ventricular vascular, y básicamente describe cómo interactúa el volumen sistólico, la presión arterial media y otros parámetros cardiovasculares determinados por la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Ahora, el bucle
presión, volumen, también permite comprender mejor los determinantes de la oxigenación miocárdica. El área dentro del bucle representa el trabajo sistólico, que el trabajo sistólico es producto del volumen sistólico y la presión arterial media, y también el área presión-volumen ventricular, que es la suma del trabajo sistólico, que lo vemos acá con la sigla SW, y la energía potencial, que es la que vemos acá como P. El consumo de oxígeno total por latido es otro concepto que debemos mencionar, que básicamente es el oxígeno que se requiere para apoyar el metabolismo basal, el ciclo del calcio y el desacoplamiento de las fibras de actina y miosina, que es lo que vemos en esta imagen B, y esto se expresa con una relación que es la relación MVO-PBA. Cuando aumenta la contractilidad, la pendiente de la curva de esta relación no cambia, pero la intersección aumenta. Cuando baja la contractilidad, la intersección de la línea de esta relación disminuye y la pendiente no cambia. La relación que nosotros vemos acá entre la MVO por minuto y la PVA está determinada básicamente por la frecuencia cardíaca. Eso es lo que podemos ver expresado o explicado aquí en la figura D. El bucle presión-volumen es un bucle que lo mencionamos porque es fundamental entenderlo para poder comprender la fisiopatología del choque cardiogénico. Si el bucle no se entiende, pues no se va a entender realmente la fisiopatología del choque cardiogénico. Aquí en la A vemos entonces el bucle normal, trapezoidal y con un círculo arriba. En la B, que la B representa el momento donde se sufre la injuria aguda, por ejemplo luego de un infarto, vemos como la relación de esa curva presión-volumen se altera. Y vemos como la relación presión-volumen fin sístole, que está expresada con este punto, se desplaza hacia abajo y hacia la derecha. ¿Y eso qué significa en palabras simples? Que hay una reducción de la contractilidad ventricular y al disminuir la contractilidad disminuye la altura del bucle presión-volumen y clínicamente esto se expresa con una caída de la presión arterial media. En la C vemos el momento en el cual se empiezan a activar los mecanismos neurohumorales compensatorios por una reducción de la contractilidad. Cuando esto ocurre, cuando cae la PAM, que es la expresión clínica de la figura que vemos aquí en la B, lo que empieza a ocurrir es que los vasoreceptores empiezan a sensar esa caída de la PAM y se activan fibras nerviosas autonómicas eferentes que están dirigidas hacia el corazón y los vasos, se liberan catecolaminas y todo esto tiene la finalidad de intentar aumentar la presión arterial media y optimizar la contractilidad. Sin embargo, todo esto lleva a que la sangre se desplace desde los reservorios de alta capacitancia hacia los vasos de baja capacitancia y todo esto eleva la PVC y eleva la presión venosa pulmonar. Inicialmente esto va a aumentar la PAM, pero va a desplazar más el bucle de presión-volumen hacia la derecha y van a aumentar las presiones telediastólicas y eso va a causar congestión pulmonar. Luego llegamos al punto D. El punto D es el momento en el cual se liberan citoquinas inflamatorias y esto lleva a la reducción de la resistencia periférica total y lleva a la abolición de los mecanismos compensatorios que habíamos descrito en la figura C. Como ustedes pueden ver acá, la relación presión-volumen al fin de sístole se aplana y el bucle presión-volumen se estrecha, como vemos aquí, y se desplaza más a la derecha. Y esto hace que la contractilidad se reduzca aún más, hace que se disminuya la PAM y el volumen telediastólico empieza a aumentar y esto genera más congestión y más edema pulmonar. Finalmente llegamos a la E y la E básicamente es la remodelación ventricular tardía. Vemos que la relación presión-volumen al fin de la diástole se empieza a desplazar hacia volúmenes más grandes, los miocitos se alargan y se ensanchan. Aquí vemos un engrosamiento de la curva, aumenta el recambio de la matriz extracelular y la curva se desplaza más hacia la derecha y la relación presión-volumen fin sístole se altera aún más y se empeora la función del ventrículo. A medida que empieza a aumentar el remodelado, el tratamiento farmacológico y el tratamiento mecánico es cada vez más ineficaz. Por eso es que nosotros debemos actuar en las primeras etapas, en la B y en la C.
dentro del modelo fisiopatológico del choque cardiogénico. Por ello es que los inotrópicos y las intervenciones deben realizarse de manera temprana. Y una vez hay remodelación, no existen efectos significativos por parte del tratamiento. De hecho, los estudios de mortalidad no han mostrado impacto de los inotrópicos sobre esta. Recuerden que los inotrópicos solamente van a mejorar síntomas agudos, no van a mejorar síntomas crónicos. Y en cuanto al modelo fisiopatológico del choque obstructivo, recuerden que el choque obstructivo básicamente es causa de un inadecuado llenado diastólico y de una precarga reducida. Esto puede ser resultado de una compresión de la vena cava, de un neumotórax a tensión, de un taponamiento cardíaco, de una PIVA alta, o sea, de iatrogenia, de un tromboembolismo pulmonar, de una masa ocupada del ventrículo derecho, de masas intracardíacas, disección aórtica o estenosis aórtica severa. Y la fisiopatología del choque séptico básicamente va a depender del tipo de obstrucción en el corazón o el tipo de obstrucción en el sistema vascular. Cuando es mecánica intra o extravascular o es luminar, la caída del gasto cardíaco disminuye y eso genera una disminución del aporte de oxígeno y eso lleva a una respuesta autonómica que causa taquicardia, taquipneica, oliguria y alteraciones del estado de conciencia. En este modelo no siempre va a haber hipotensión y en el caso de las compresiones intratorácicas, estas llevan a congestión venosa cervical y generan pulsos periféricos atípicos. En el caso del neumotórax a tensión, vamos a poder encontrar enfisema subcutáneo y una desviación de la tráquea, pero en esencia el modelo fisiopatológico del choque obstructivo depende de la condición particular que la esté generando. Cuando hablamos de choque, debemos hablar por obligación del delta de CO2 y las alteraciones microcirculatorias. Entonces percátense que acá tenemos varias situaciones. La condición A, que es una condición normal, donde hay un flujo sanguíneo normal a nivel micro y macrovascular, vemos entonces que en la parte de arriba hay 48 mililitros de CO2 por 100 mililitros de sangre. Y estos se están distribuyendo en 4 capilares que tienen un flujo sanguíneo continuo normal, por lo cual el efluente en esta parte que representa el componente venoso va a tener 52 mililitros de CO2 por decilitro. O sea que vamos a pasar de 40 milímetros de mercurio de PCO2 a 46 milímetros de mercurio de PCO2, o sea el delta va a ser normal. Cuando hay un bajo flujo macrohemodinámico, o sea hay un bajo gasto cardíaco que tiene un flujo microvascular homogéneo normal, miren que va a haber un fenómeno de estancamiento. Y ese fenómeno de estancamiento es lo que explica por qué hay una mayor carga de CO2 en el efluente venoso y por qué aumenta el delta de CO2. En este caso particular está aumentando el delta de CO2 a 10 milímetros de mercurio. Acá tenemos otra condición fisiopatológica donde hay un bajo flujo macrohemodinámico, o sea, hay un bajo gasto cardíaco y donde el flujo microvascular es heterogéneo, o sea, es anormal. En este caso, el exceso del delta va a ser secundario a 2 fenómenos. Primer fenómeno, el estancamiento vascular, que lo acabamos de describir acá. Y segundo fenómeno, una sobrecarga de CO2 que va a ser procedente de que hay grupos celulares que son disfuncionales. Hay grupos celulares que van a ser distantes al capilar funcional y esos grupos disfuncionales otorgan mayor CO2. Miren que los grupos disfuncionales envían este CO2 hacia los grupos funcionales y esta circunstancia va a hacer que aumente aún más el CO2. Miren que acá el delta de CO2 va a ser de 12. Finalmente tenemos una condición donde el flujo microvascular es heterógeno, pero el flujo macrohemodinámico del gasto cardíaco es normal. Aquí no hay fenómeno de estancamiento y aquí el exceso del CO2 viene de las células adyacentes al capilar, o sea, de los capilares disfuncionales. Y esto es lo que explica el aumento del delta hasta 10 milímetros de mercurio. Acá vemos una condición de un aumento del gasto cardíaco, pero hay un flujo microvascular heterógeno. Acá también el exceso del CO2 viene de los grupos adyacentes celulares y el aumento va a ser tanto por el CO2 aeróbico como por el CO2 anaeróbico, pero el aumento del gasto cardíaco en ambos casos va a encargarse de lavar un poco el CO2, por lo cual el aumento va a ser más discreto.
Aquí el delta de CO2 es de 8. Y acá tenemos una situación de reclutamiento capilar donde llegamos a la normalidad. En este caso mejora el gasto cardíaco, se recluta la microvasculatura por intervenciones y el delta de CO2 es totalmente normal. Estudios clásicos obligatorios para hablar de choque. Primero, el Andrómeda Shock Trial, que fue conducido por Gustavo Espina Tascón, que es colombiano. Este estudio comparó una estrategia de reanimación dirigida por lactato versus una estrategia de llenado capilar. Se hizo en 424 pacientes. Para el día 28, con una P significativa, con una P de 0.06, se vio que el 34.9% de los pacientes del grupo de llenado capilar habían muerto versus 43.4% del lactato, o sea, un 10%. Que aquí la P no dio con significancia estadística, pero en lo personal considero que casi un 10% es un valor que es significativo. Tuvo una P limítrofe, pero a las 72 horas el grupo del llenado capilar tuvo menos falla multiorgánica y eso sí lo tuvo con una P significativa. Segundo estudio, el SEPSIS-PAM, dirigido por ASFAR. Fue un estudio con 776 pacientes que comparó un objetivo de presión arterial media de 80-85 milímetros de mercurio versus un objetivo inferior de 65 a 70 milímetros de mercurio. A partir de este estudio es que surge la recomendación del Surviving Sepsis de mantener una PAM por encima de 65 milímetros de mercurio. ASFAR encontró que no había diferencias en la mortalidad a 28 o 90 días y la diferencia solamente se encontraba en los pacientes hipertensos, que los pacientes hipertensos sí se beneficiaban de niveles elevados de PAM, porque ya tenían una curva de autorregulación que la habíamos visto previamente desplazada hacia la derecha. La tercera definición de sepsis, que define la sepsis como una respuesta inadecuada del sistema inmune del huésped a una infección. Además, este texto informa que el aumento del lactato por encima de 2 milimoles litro se asocia a hipotensión y se asocia a un aumento de la mortalidad, una mortalidad hasta 40%. Un metaanálisis de Zhang, que también es un estudio clásico a mencionar, que contrasta la utilidad del aclaramiento del lactato como marcador pronóstico en el choque. Otros estudios clásicos, mucho más clásicos, el de Shoemaker. Shoemaker fue quien describió las metas suprafisiológicas, pero fueron pacientes con un alto riesgo quirúrgico y Shoemaker describió que las metas suprafisiológicas en ese contexto particular eran preventivas para el choque. Y Shoemaker en su momento promovió un índice cardíaco superior de 4.5 litros minuto por metro cuadrado, un aporte de oxígeno mayor de 600 mililitros minuto por metro cuadrado y un consumo de oxígeno superior de 170 mililitros por minuto por metro cuadrado. Sin embargo, con el paso del tiempo, los estudios de Shoemaker quedaron desvirtuados en 1994 por un trabajo de Hayes y también en 1995 por un trabajo de Gattinoni, que no observaron los beneficios que describía Shoemaker. Otro estudio clásico, el estudio de Manuel Rivers de 2001, de donde surge el protocolo de Rivers, se hizo con pacientes de emergencias en marcado estado crítico y se hizo para poder comparar los resultados que tenían los tratamientos dirigidos por metas. Las metas de Rivers eran una PAM superior a 65, una saturación venosa de oxígeno superior a 70, una PVC mayor de 8 milímetros de mercurio y pues para ello realizaban varias intervenciones que iban desde el uso de líquidos hasta la realización de transfusiones. Posteriormente, el estudio ARISE que se hizo en Australia, el PROMISE que se hizo en Inglaterra y el PROCESS que se hizo en USA, y posteriormente, a partir de ellos, en el 2017 se hizo el metaanálisis PRISM, que el metaanálisis PRISM, a partir de estos tres estudios, no encontró realmente efectos en la mortalidad a partir de los estudios de Rivers, pero hay un gran limitante del metaanálisis PRISM, y es que comparó la terapia dirigida por metas versus los protocolos que no estuvieran dirigidos por metas. La cuestión es que los protocolos no guiados por metas se originaban del protocolo de Rivers, así que es una paradoja. El estudio de Ladakis, que comparó la medición de la saturación venosa de oxígeno y la saturación venosa central de oxígeno y mostró que podían ser equivalentes con una diferencia de 5%. Y
mostró que los valores normales para ambos eran de 70 a 75% respectivamente, y que los valores inferiores podían indicar hipoxemia, disminución del flujo sanguíneo o anemia. Otros estudios, el de Meconsto de y colaboradores, que mostró que las presiones de CO2 eran buenos sustitutos de los contenidos venoarteriales de dióxido de carbono, junto con un lactato mayor de 2, y la presencia de estos dos eran indicadores de metabolismo anaeróbico. Sin embargo, cuando nosotros consideramos el efecto Aldán, que el efecto Aldán dice que la hipoxia aumenta la afinidad de la hemoglobina por el CO2, vemos que el delta de las presiones venoarteriales de CO2 sobre el contenido arteriovenoso de oxígeno no es tan confiable, y solamente va a ser confiable cuando la PCO2, el pH y la saturación venosa de oxígeno se aproximan a la normalidad, precisamente por ese efecto Aldán. Cuando la PCO2 y la saturación venosa de oxígeno es baja, ese delta que estamos describiendo sobre el contenido arteriovenoso de oxígeno no es tan confiable. Y un estudio hecho por Ospina Tascón, que mostró que la hiperlactatemia persistente y una relación mayor del delta de contenido venoarterial sobre el delta del contenido arteriovenoso de oxígeno se asociaba con más disfunción orgánica y con peores resultados clínicos. Muchas gracias.